noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí desarrollamos distintos temas, distintos análisis, que bueno, nos permiten ir mirando un poco las cosas que nos pasan, analizando con los protagonistas que invitamos cuáles pueden ser las soluciones que mucha gente está esperando y que realmente a veces no encuentra de la forma como quisiera. En este caso, hoy nos toca charlar con un hombre que tiene un protagonismo muy importante porque tiene una gran responsabilidad en temas que hacen a cuestiones de fundaciones internacionales. Estamos hablando de la Fundación Konrad Adenauer y de su director para Argentina, que es Olaf Jacob. ¿Cómo te va, Olaf? ¿Qué decís? Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Gusto de estar aquí en tu programa. Bueno, muchísimas gracias. O sea que para nosotros una alegría. Junto con la Fundación Adenauer está ACEP, que es otro organismo muy importante, la Asociación Civil de Estudios Populares, de la cual en mi caso soy representante en San Martín, así que integro ACEP y dentro de ACEP integramos en alguna medida también la Fundación porque están unidas en un trabajo de conjunto, ¿no? Así que para mí realmente una alegría. Y antes de este comienzo del programa, charlábamos con Olaf y decíamos, qué importante saber en primer lugar qué es Konrad Adenauer. Contanos un poco para nuestros televidentes. Bueno, primero que nada, un poco comentar lo que acabas de decir. La Fundación Konrad Adenauer aquí en la Argentina y ACEP no solamente que están unidas, sino están intrínsecamente prácticamente conectadas. Es algo que siempre remarco y suelo de alguna manera subrayar, porque tenemos una relación, primero, de muchos años, y segundo, no es una relación puntual donde conjuntamente cada año definimos qué actividades realizar, sino va mucho más allá que eso. Es una relación contractual de socios y para nosotros ACEP es un partner tremendamente importante aquí en la Argentina que nos permite también a nosotros estar presentes en todo el país. Como tú bien sabes, Carlos, ACEP está presente con una sola excepción en todas las provincias del país. Y eso nos da naturalmente a nosotros la posibilidad de conocer la problemática del país, no solamente a nivel, digámoslo así, de capital, sino conocer los grandes desafíos del país, también de las provincias, que para nosotros es muy importante. ¿Qué es Konrad Adenauer? La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana que tiene sus bases en la democracia cristiana alemana. Somos una fundación política muy cercana al partido de la canciller Angela Merkel, es decir, la democracia cristiana. Compartimos naturalmente los valores de la democracia cristiana y nuestro principal objetivo es fortalecer los procesos democráticos en los países que estamos presentes. ¿No? Si me pides en muy pocas palabras definir cuál es nuestro objetivo, es aportar un granito de arena a fortalecer la democracia en los más de 100 países en los que estamos representados. Y aquí en la Argentina, desde hace ya 55 años, que tratamos de aportar un granito de arena para consolidar los procesos democráticos del país y naturalmente los procesos de desarrollo del país. Vos sabés que con relación a la Fundación Adenauer, yo la recuerdo por su aporte a los procesos democráticos de la Argentina. Estoy hablando de los años 80, 82, 83, y yo recuerdo cómo la Fundación se integraba con las fuerzas políticas tradicionales en aquel entonces, el radicalismo y el peronismo, y cómo acompañaba para que pudiéramos realmente llegar a ese proceso democrático que se cristalizó a partir de la presidencia de Alfonsín y de allí en adelante. Yo comenzaba mi vida política y realmente recuerdo la fundación como un hecho muy valioso, muy importante, que a nosotros los argentinos nos hizo mucho bien porque veníamos de un proceso de violencia, de autoritarismo, de falta de participación en la vida democrática, y la Konrad Adenauer nos dio una ayuda importante. Claro, y tú acabas en tu
pequeña presentación en lo que acabas de decir, de alguna manera también estás explicando cómo también ha ido cambiando el rol de la Fundación Adenauer, ¿no? El día de hoy, naturalmente, que no tenemos que tener una presencia tan activa en el proceso prácticamente de democratización después de la larguísima dictadura militar. Nuestro trabajo hoy en día, cuando hablo de consolidar la democracia, hoy en día, después de tantos años de democracia, gracias a Dios, consiste justamente en consolidar los procesos democráticos, capacitando, por ejemplo, a jóvenes políticos, pero también haciendo un aporte. Por ejemplo, el día de hoy, en la mañana, iniciamos una capacitación en la provincia de Corrientes, con la presencia del gobernador, con el objetivo de alguna manera, implementar los procesos de modernización y de digitalización para lograr una mayor transparencia en los procesos municipales, a nivel municipal, en la provincia de Corrientes. Eso para mí también es un aporte a la democracia, porque al hacer un aporte capacitando, por ejemplo, a funcionarios municipales en los procesos de modernización, estamos haciendo un aporte a una mayor transparencia, que es parte fundamental, pilar fundamental de la democracia. Lo mismo pasa con las actividades de ACEP. Con ACEP lo que hacemos es capacitar a través, por ejemplo, de los diplomados, 4 diplomados en 4 departamentos, en 4 provincias del país durante cada año, capacitando a los funcionarios municipales para que sean mejores funcionarios, enseñándoles lo que son las políticas públicas, enseñándoles un poco o asistiéndolos en el conocimiento de lo que significa hacer una buena política. Y eso, el día de hoy, es un aporte, aunque muy pequeño, pero es un aporte a la consolidación de la democracia y de procesos democráticos. Es un aporte muy importante, Olaf, porque el que los funcionarios tengan conocimiento de las cuestiones técnicas necesarias para el funcionamiento adecuado de la estructura del Estado es realmente significativo. Y lo que ustedes hacen conjuntamente con ACEP en todo el país, yo quiero reiterar lo que vos dijiste, en 22 provincias está presente ACEP, y a través de ACEP está presente la Fundación Adenauer, capacitando, formando, ayudando, y estos son datos, vuelvo a decir, de una importancia realmente significativa. Vamos a hacer una cosa, viene nuestro primer corte, y en el próximo bloque vamos a empezar a contar este encuentro nacional que se hace todos los años entre ACEP y la Fundación Adenauer, en este caso los últimos días de noviembre en la provincia de Córdoba, más concretamente en la ciudad de Córdoba. Adelante, señor director. Bueno, comenzamos nuestro bloque hablando de la Mesa Nacional ACEP-CAS 2021, repensando el federalismo. Mira qué título, ¿no? Qué título, repensando el federalismo, que en nuestro caso es como que lo tenemos desde la Constitución de 1853, pero aplicado, poquito y nada, ¿no? Qué importante el título. Sí, yo creo que esta Mesa Nacional va a cumplir 2 objetivos fundamentales. Uno, naturalmente, plantear y discutir sobre el tema del federalismo. Yo creo que hay muchos aspectos en el federalismo argentino, y permíteme aquí, como extranjero, hacer un comentario en relación al federalismo argentino. Creo que el tema de la coparticipación es un tema que tenemos que replantear. Creo que se tienen que definir reglas claras para la coparticipación, para que la coparticipación en el futuro no esté supeditada únicamente o principalmente a temas políticos, sino a una institucionalidad. Creo que es un tema importante. Creo que también es muy importante generar espacios para que las provincias jueguen un rol mucho más importante. Para mí, desde hace ya 5 años estoy aquí, casi ya 6 años en la Argentina. Siempre uno de los principales objetivos, y esa fue la impronta que le estoy dando a mi gestión aquí en la Argentina, es resaltar el rol de las provincias y hacer muchas más actividades, realizar muchas más actividades en provincias, y por eso me parece que para ese encuentro nacional el tema es muy importante. Por otro lado, quiero remarcar que esa Mesa Nacional va a tener también otro objetivo, y es reencontrarse.
hemos estado prácticamente 2 años casi incomunicados o solamente a través de la pantalla. Y Carlos, tengo la seguridad que el encuentro personal es tan, pero tan importante para lograr avances. La virtualidad es importante, pero la presencialidad es imposible de ser reemplazada por la virtualidad. Por ende, creo que este encuentro nacional va a cumplir este otro rol tan importante de crear esos espacios de intercambio personales. Qué importante que una persona, un acepiano de Jujuy o una acepiana de Jujuy tenga la oportunidad de intercambiar opiniones con los amigos de Chubut, por ejemplo, o los amigos y las amigas de Entre Ríos tengan la oportunidad de compartir un poco sus experiencias con los amigos y las amigas de San Juan, ¿no? Simplemente como ejemplo. Y eso creo que es un objetivo también muy, muy importante de esta esa mesa nacional. Vos sabés que yo recuerdo 2019, fue el último evento de ACEP y Konrad Adenauer Nacional. Yo participé de ese evento, un evento muy bueno, en Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Y bueno, como vos decís muy bien, después nos agarró la pandemia, ¿no? Y lo hacemos todo virtual, pero digamos, la relación personal no la podemos obviar. Yo me voy a permitir mencionar algunos de los paneles que vamos a tener en este programa, porque son realmente muy interesantes, ¿no? El primer panel, gestión ambiental y desarrollo sostenible desde el territorio, la clave federal. Es realmente muy importante, con grandes expositores vinculados con muchas provincias, ¿no? Después tenemos economías regionales e infraestructura para la producción, hacia una matriz productiva federal. Bueno, allí voy a participar yo, muchísimas gracias por la invitación, y van a estar la ministra de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, el ministro de Industria de la provincia de Córdoba, y la moderación de Carla Pitiot, que es directora del Banco Vice, colega mía, y una persona muy interesante también como moderadora del tema, ¿no? Después tenemos a importantes expositores que ocupan cargos, que han ocupado cargos significativos, la política en clave de consenso. Esto después, si me permitís, lo vamos a profundizar. Y ahí va a estar Urtubey y va a estar Yarliola, el actual intendente de Córdoba. Y así seguimos con otros más que después iremos desarrollando. Pero en este caso concreto, la política en clave de consenso. Si me permitís, yo digo Alemania. Qué mejor ejemplo que el consenso. Merkel manejó Alemania 16 años, pero con consenso. Ella nunca tuvo mayorías absolutas. Ella siempre acordaba, y el actual, el que la va a reemplazar, también va a tener que acordar. Es un dato, ¿no? Absolutamente. Y un dato más, yo te diría que el sucesor casi ya designado de Angela Merkel, Olaf Scholz, es una persona que viene de la socialdemocracia y fue prácticamente el más votado por ser el que más se parece a Angela Merkel. No nos olvidemos, él es actualmente el ministro de Finanzas del actual gobierno. Es decir, es el hombre más cercano a Merkel, a pesar de formar parte de otro partido político, ¿no? Naturalmente que tenemos que entender que los modelos son diferentes. Alemania tiene un modelo, un sistema parlamentario, acá tenemos un sistema presidencial y eso hace algunas diferencias. Sin embargo, creo que la palabra clave es consenso. El consenso es tremendamente importante. No tenemos que estar siempre de acuerdo en todo, pero tenemos que buscar siempre los puntos de acuerdo y de encuentro entre las diferentes fuerzas políticas. Siempre van a haber extremos, pero yo creo que en realidad la solución a los grandes problemas están siempre en el espectro político, en el centro, ¿no? Yo creo que eso es algo que Merkel logró muy, muy bien. Ella posicionó a la democracia cristiana, un partido que quizás hace 20 años se le podía considerar de centro, centro-derecha, lo posicionó en el centro del espectro político y al posicionarlo al centro del espectro político, abrió las puertas a todos los consensos. Y yo creo que en ese panel vamos a tener una muy buena oportunidad de hablar y de discutir con personas de la política. Comentaste, va a estar Martín Yarlora, va a estar Urtubey, Juan Manuel Urtubey, que creo que ambos son verdaderamente personas que se han de alguna manera caracterizado por representar justamente el diálogo y el consenso.
creo que va a ser un panel tremendamente interesante. Sí, y nos va a permitir insistir en un punto que la Argentina tiene un ejemplo, que fue el 2002, cuando se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas que en aquel entonces estaban encabezadas por Raúl Alfonsín y por Eduardo Duhalde, la Argentina se encaminó a una solución que duró varios años y el consenso es clave para que podamos seguir avanzando. Bueno, vamos ahora a nuestro último bloque, último corte y último bloque, porque hay una cantidad de temas aquí en la reunión que vamos a tener en los últimos días de noviembre que son extremadamente interesantes. Adelante, señor director. Bueno, yo voy a leer, Olaf, si te parece, voy a leer algunos de los paneles que faltan mencionar. Uno de ellos es Estrategia de Comunicación para la Construcción de un Nuevo Consenso Federal. Seguimos un poco lo que estábamos charlando. Hacia el futuro, la experiencia de la juventud en la militancia y en la gestión. El rol de los gobiernos locales en la construcción de un nuevo federalismo, desafíos y problemáticas. Y finalmente, análisis y perspectiva del federalismo en un escenario de pospandemia. Todos títulos y paneles sumamente interesantes, pero yo me quiero detener en uno de ellos, que es Hacia el futuro, la experiencia de la juventud en la militancia y en la gestión. Porque nos está pasando que vivimos hablando del pasado. Y el presente también muchas veces nos divide. Entonces, creo que lo que hay que hacer es hablar del futuro. Y ahí aparece la juventud, la militancia, que es tan importante. Sí, yo creo que ese panel está también intrínsecamente conectado con el primero, cuando hablamos del tema del gran desafío medioambiental. Así es. No vamos a lograr, de alguna manera, subsistir como seres humanos si no es que abordamos el tema medioambiental con mucha seriedad. Y los más afectados, si no lo hacemos hoy en día, van a ser justamente nuestros jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que ambos paneles, a pesar que están separados dentro del programa, creo que vamos a encontrar, cuando hagamos un poco el análisis de el análisis post en Mesa Nacional, hagamos el análisis, nos vamos a dar cuenta que ambos temas están muy, muy, muy ligados y muy comunicados. Yo creo que los jóvenes en ese tema nos llevan una gran delantera. Yo creo que ellos han entendido ya que es necesario hacer grandes cambios. Creo que la cumbre en Glasgow ya de alguna manera está dando algunos pasos en esa dirección, pero creo yo que el tema de los jóvenes tenemos que abordarlo con mucho más intensidad, y creo que los jóvenes de hoy tienen mucho interés también en participar. Hay un poco la sensación que los jóvenes no se interesan en política y creo que eso no es cierto. Creo que los jóvenes tienen un gran interés en la política, lo que pasa es que lo articulan de otra manera. Y nosotros tenemos que de alguna manera entender y comprender la forma de articular la política por parte de los jóvenes y dejarles el espacio necesario para que puedan participar y para que puedan aportar al discurso de un mundo que ellos van a heredar de nosotros. Fíjate, este tema del medio ambiente que vos hacías referencia y la vinculación con la juventud, ¿no? Porque es el futuro, claramente es el futuro. Nosotros muchas veces lo invitamos a conversar a Lieto Guadañi, ¿no? Y cuando cuenta los datos que él tiene sobre el tema de la atmósfera, lo que puede subir desde el punto de vista de la temperatura, lo que nos puede llegar a pasar, es una cosa que nos asusta tremendamente, ni qué decir a los jóvenes, que son los que van a ser los protagonistas, ¿no? Yo creo que este panel y el anterior, como decía, son muy importantes. Pero a mí me entusiasma ver el rol de los jóvenes, que me da como la sensación de que no tienen las prevenciones que tenemos los que somos viejos ya, vinculado con las cosas que nos pasaron, ¿no? Y que nos condicionan tremendamente.
el joven mira hacia adelante. Y yo veo que acá está Geraldine Peró, Héctor Griffith, a Yelén Raschetti, como moderadora Adrián Bogado, todos ellos, yo estoy seguro que cuando expongan van a mirar de otra manera el futuro que lo que miramos nosotros. Sí, yo también estoy convencido y como te digo, yo creo que los jóvenes tienen una forma de articularse muy interesante, formas que a nosotros nos cuesta de alguna manera dominar. Las redes sociales, por ejemplo, tienen un impacto tremendamente importante en ellos y yo los veo también desde una perspectiva positiva, un poco desacoplados de las cargas que teníamos nosotros en el pasado. Y eso creo que es importante porque creo que no han olvidado el pasado, cosa que es muy importante, o lo tienen presente, pero yo creo que ellos tienen una forma, los chicos, las chicas jóvenes tienen una forma de ver hacia el futuro y ojalá que no pierdan esa frescura y esa dinámica que tienen el día de hoy, porque creo que es algo que la Argentina necesita. Somos un país, aquí en la Argentina, bastante viejo en muchas cosas, somos bastante grandes en cuanto a nuestras miradas en muchos temas, en cuanto al tema del trabajo, por ejemplo. El mundo está avanzando muy rápidamente y está implementando formas, por ejemplo, del trabajo que son mucho más dinámicas. No quiere decir que tengamos que asumirlas todas, pero tenemos que debatir al respecto de cómo nos acoplamos al mundo. Tenemos algunas actitudes y algunas políticas que son muy, muy anticuadas y que siento que Argentina está de alguna manera perdiendo o dejando pasar el tren de la historia y quedándose un poco rezagado, teniendo en cuenta que Argentina sigue siendo un país tremendamente apreciado por el resto del mundo. Te hago una anécdota muy breve. La Argentina es quizás dentro de América Latina el país más deseado para venir a trabajar como representante de la Fundación Adenauer, eh, porque existe una gran esperanza en la Argentina desde hace mucho tiempo. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado de no perder ese plus que tenemos aquí en la Argentina, de ser un país que siempre ha sido visto con muy, muy buenos ojos. Si no nos apuramos de alguna manera, alcanzar el tren que se nos va, el tren del desarrollo a nivel global, el tren de alguna manera de la modernidad, entonces corremos el riesgo que esa mirada que todavía existe tan positiva de la Argentina se vaya perdiendo en el tiempo. Sí, y vos sabés que yo vuelvo a insistir en el título de la Mesa Nacional, ¿no? Repensando el federalismo. Este es uno de los grandes dramas de nuestra Argentina. La falta de un verdadero y auténtico federalismo. Y por sobre todas las cosas, la falta de una debida utilización de las cosas que tiene la Argentina. Nosotros decimos, desde el movimiento productivo argentino, país subutilizado. Y está subutilizado porque el federalismo desaparece cuando se concentra en los grandes centros urbanos y condiciona en esa concentración al resto del país que puede realmente realizar tareas muy importantes de crecimiento económico, de mano de obra, de justicia social verdadera y auténtica, que es la que tanto soñamos, ¿no? Así que muy buen título y realmente espero que se pueda profundizar, ¿no? Yo creo que lo vamos a lograr. Bueno, yo creo que justamente esa es, y volvemos un poco al inicio de nuestra conversación, para nosotros como Fundación Konrad Adenauer es de tremenda importancia el trabajo en las provincias. Nuestra oficina y todos los colegas que trabajan aquí en la oficina están totalmente enfocados en el trabajo relacionado a la capacitación, no solo de funcionarios, sino también de representantes de la sociedad civil, de instituciones en las provincias del país. Como te decía, hoy estamos, por ejemplo, en Corrientes, dentro de 2 semanas estaremos en Córdoba, estuvimos hace algunas semanas en Posadas, ACEP tuvo un encuentro también ahora en Tucumán. Es decir, si uno ve las actividades de la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina, te darás cuenta que yo te diría que el
80% de las actividades las llevamos a cabo en provincias porque creemos en las provincias y creemos en el federalismo y creemos en la necesidad de reforzar justamente las capacidades de los funcionarios, de los representantes de la sociedad civil en las provincias del país. Olaf, se nos acabó el programa. Realmente muchísimas gracias, muy amable. Nos vamos a ver contigo el 25, el 26 y el 27 de noviembre en la ciudad de Córdoba, y allí seguramente vamos a tener un evento más que significativo, auspiciado por la Fundación Adenauer y con el acompañamiento de ACEP. Así que muchísimas gracias, muy amable, y nos veremos allí. Muchas gracias, Carlos. Un gran placer estar en tu programa. Gracias a vos. Y a todos nuestros televidentes nos veremos el viernes que viene.